Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a seguir leyendo donde nos quedamos la semana pasada. Y dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino por alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, entonces, el Señor quiere que nosotros estemos atentos, a los tiempos, y que vigilemos, que seamos vigilantes de nuestra vida espiritual, de nuestro caminar en este tiempo, y que sepamos acerca de las cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. La Biblia dice aquí que Él quiere que nos vistamos de una coraza de fe, porque tú debes saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, no es la primera vez que hay una crisis en el mundo, ya ha habido muchísimas crisis en el mundo, ¿verdad? Y Dios siempre ha guardado a sus hijos, Dios siempre ha guardado a su pueblo. Entonces, si Dios ha guardado a su pueblo en el pasado, tú debes estar seguro que Dios va a guardar a su pueblo en el presente, y Dios va a guardar a su pueblo en el futuro. Entonces, esa es una garantía, porque Dios siempre provee, ¿verdad?, protección, provee cuidado para sus hijos. Si tú lees la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta de cuando ha habido en el mundo crisis, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo, ¿verdad? La hermana Bechí nos estuvo enseñando del Salmo 23 en un estudio pasado, y tú te das cuenta del cuidado que tiene el Señor sobre nosotros. Entonces, esto que nosotros estudiamos es para tener nuestra mente abierta, estemos entendidos de los tiempos, porque eso es correcto delante de Dios, y para que nosotros podamos decirle a la gente que hay un plan, ¿verdad?, que hay un plan divino para este tiempo, hay un plan divino para el tiempo venidero, y que todos los planes de Dios son para salvación, son para vida, son para que la gente vuelque su corazón otra vez a Dios, ¿verdad? Aquí la Biblia por eso lo dice: puesta la coraza de la fe, del amor, ¿verdad?, que tenemos que expresarnos y vivir uno con otro, y de la salvación, la esperanza de la salvación como nuestro casco, porque Dios dice no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita de esta pandemia va a traer un reacomodo en nuestro mundo. Va a ser una frase que se ha mencionado en el pasado, que habla acerca de un nuevo orden mundial. Pero ¿sabe usted que este nuevo orden mundial no es nuevo? O sea, este orden mundial viene gestándose desde el siglo pasado. Antes, cuando nosotros en los 80s fuimos salvos y hablábamos de un nuevo orden mundial, nosotros nos imaginábamos que era para el año 2000, y que iba a ser algo completamente diferente. Pero fíjense que ahora que tiene uno más perspectiva acerca de los tiempos finales, te das cuenta que no, o sea, ya el orden mundial, ¿verdad?, viene desde el siglo pasado. Este orden mundial viene porque hay muchos intereses de naciones, porque así ha sido,
donde se trata de organizar el mundo. Quiero que vayamos acerca un poquito de historia acerca de las naciones. Y la Biblia nos habla en el libro de Génesis de la primera vez que el hombre quiso hacer un orden mundial. Está en el libro de Génesis. Con hubo un hombre que se llamó Nimrod. Ese está en Génesis capítulo 10, versículo 8. Dice, aquí apareció un Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Poderoso de la tierra. Dice, y fue el comienzo de su reino, uno que se llama Babel, porque Babel es de donde es Babilonia, es de donde salió Babilonia. Entonces el capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en el Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces el Señor no le gustó lo que estaban haciendo, y bajó y confundió las lenguas. Y ahí fue donde salieron todos los idiomas y lenguajes del ser humano, y la gente fue esparcida sobre la tierra. Así pasó hasta... hay una visión que Dios le da en un sueño a un rey que se llamaba Nabucodonosor, que fue el rey de la ciudad de Babilonia. Eso está en el libro de Daniel. Y aquí nos habla también de la estructura de los reinos a través de las edades. Esta fue una visión tremenda que Dios le dio a Daniel, ¿verdad? Donde le habla acerca de cómo el mundo se iba a organizar en el tiempo. Los reinos de la tierra se iban a organizar en el tiempo. Y entonces él tiene una visión donde ve, la visión la tiene el rey, el rey Nabucodonosor, pero él no sabe de qué está hablando, no sabe de qué se trata. Entonces él manda a llamar a sus científicos, a sus magos y todo, para a ver quién le puede interpretar el sueño. Y nadie lo puede interpretar a excepción del profeta Daniel, que Daniel se pone a orar y Dios le da la revelación del sueño. Y entonces él tiene una visión donde él ve un hombre que está parado, vestido, y es de diferentes metales, ¿verdad? Y entonces el Señor le da la revelación a Daniel. Si quiere ir conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 31. Y dice así, Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, y esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, esta imagen que él tiene, ¿verdad? Está hablando de los diferentes reinos que iba a haber sobre la tierra. Entonces, la primer parte era la cabeza, y esa hablaba del reino de Babilonia. Entonces dice, tú eres la cabeza de oro.
después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ajá. Ese reino inferior a él, ¿verdad? Fue el reino de Persia. Se llamaba Medo-Persa. Fue el reino que le siguió a Babilonia. Ajá. Pero todos los reinos de la tierra se han establecido a través de guerras. Ajá. Primero Babilonia fue el mero poderoso de su época. Después de él vino Ciro, rey de Persia, y destruyó a Babilonia y lo tomó por cautividad. Ese es el que está hablando aquí. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Ajá. El que dominó a los persas, al imperio medo-persa, fue el imperio de uno que se llamó Alejandro Magno. Ajá. Fue el de los griegos. Él fue el que dominó al imperio medo-persa. Entonces este es el reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Verso 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ajá. Y lo que viste perdón, verso en el 40, donde habla acerca de este hombre, de este reino, de esta parte que es de hierro, está hablando del reino del imperio romano. Ajá. Nosotros hoy tú lo puedes ver y lo puedes referir a la imagen porque lo puedes ver en la historia. Ajá. En aquella época no lo podían ver. Él está mencionando de reinos porque todavía no pasaban, todavía no sabía quiénes eran. Nosotros estamos en una posición privilegiada porque nosotros podemos ver hacia atrás acerca de cómo pasaron las cosas, ¿verdad? Pero él está hablando acerca de cómo fueron los reinos sucediéndose en la historia de la humanidad. Ahora, verso 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ajá. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta parte del versículo 43, ¿verdad?, es el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Ajá. Donde no hay un dominio, donde se están mezclando los pueblos unos con otros, pero sí hay alianzas humanas. Ajá. Las alianzas humanas del orden mundial del que habla la Biblia, del fin del tiempo, ¿verdad?, es el que estamos viviendo nosotros. ¿Cuándo comenzó esa alianza? Esa alianza de los humanos, ¿verdad?, para este último tiempo de orden mundial, ya comenzó desde el siglo pasado. Ajá. Nosotros antes, cuando hablábamos acerca del nuevo orden mundial, pensábamos que era algo que iba a pasar en el futuro después del año 2000, ajá, o del año 2010 o algo así, cuando estábamos en los 80s. Pero nosotros no teníamos la perspectiva que tenemos hoy hacia atrás, ¿verdad? Entonces, si uno voltea para atrás, te das cuenta que en la historia de la humanidad, cuando comienzan las alianzas y los órdenes del mundo, comenzaron el siglo pasado. ¿Cuándo comienza? Comienza con la Primera Guerra Mundial. Ese es el primer evento global que hubo. Después viene la Primera Guerra Mundial. Viene que en esas épocas también apareció esta fiebre española que mató un montón de millones de personas, que fue también una cosa que pegó durísimo. Después apareció un evento que fue la Gran Depresión de 1929, ajá, y esa duró como 15 años para poder medio nivelarse el mundo. Ese fue el segundo evento. El tercero fue la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, cuando pasan estos eventos que fueron tan emblemáticos del siglo pasado, el mundo se organizó. Ajá. Ahí es cuando el mundo puso instituciones mundiales. Ajá. Por eso la Biblia dice aquí que no se iban a mezclar, porque se alían, ¿verdad?, pero no se mezclan. Ajá.
¿Qué apareció? Aquí yo apunté una listita de cosas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial y que son las cosas que hoy rigen nuestro mundo. ¿Qué pasó? Apareció una cosa que se llamó el Fondo Monetario Internacional. Ajá. ¿Cuál era la idea de ese Fondo Monetario Internacional? Y del Banco Mundial. ¿Cuál era la idea de ese fondo? Bueno, que no volviera a pasar otra crisis como la del 29, que por un solo país, que en este caso fue Estados Unidos, se llevó entre las patas la economía del mundo. Entonces la idea era que estos dos instituciones de alguna manera normaran la economía de forma de que si algún país se metía en un problema, este fondo internacional lo que hacía era prestarle dinero, subsidiarle para que solucionara sus problemas. Ajá. Eso lo formaron después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que cuando le prestan el dinero, entonces ese país se obliga a caminar bajo las reglas de los que prestaron el dinero. Ahora sí que el que paga manda. Y así es como funciona entre países. Aparece el Banco Mundial, aparece el Fondo Monetario Internacional, aparece el Mercado Común Europeo y todas las organizaciones que rigen el mundo. O sea, el mundo no está así como uno se imagina, como al garete, no. O sea, hay una serie de organismos que rigen. Ahora, lógicamente todos esos organismos, ¿verdad? Tienen personajes atrás y poderosos, como en el caso de Nimrod. O sea, Nimrod fue el poderoso de la tierra que fundó Babilonia. Y lógicamente que hoy hay mucha gente poderosa, ¿verdad? Que están inmiscuidos en todas estas cosas. Muchos son de filosofías obscuras, no todos, pero muchos sí. Ajá. O sea, no es así como que esos videos que ponen en YouTube, que ponen hasta música de fondo, así como cosas tenebrosas y el gran, los Illuminatis, que sí existen los Illuminatis. Eso es una logia que hicieron en 1750, comenzó esa cosa. Y sí son diabólicos, o sea, no estoy diciendo que no. Sí existe, ¿verdad? Pero no es el único, también aparecieron los masones. Esos también son diabólicos y también son organismos de clubs donde invitan a personas que tengan intereses comunes y una vez organizados buscan sacar la ventaja mejor para ese grupo. O sea, eso no es nuevo. Ajá. Ni es una cosa que estés descubriendo el hilo negro, eso así existe. Todos aquellos que tienen intereses afines se juntan para ver cómo manejar las cosas de acuerdo a sus intereses. Eso es algo que así funciona y así es como está el mundo. Ahora bien, ¿qué pasó en el siglo pasado? O sea, ya aparecieron todas estas instituciones y después de la Segunda Guerra Mundial el que quedó como cabeza del mundo pues fue Estados Unidos y todavía lo sigue siendo. Pero han pasado cosas que han ido provocando que Estados Unidos se vaya haciendo a la orilla, ¿verdad? Obligado por las circunstancias, no por gusto, porque nadie deja el poder por gusto, ¿verdad? Entre naciones, como entre reyes, entre países, siempre de lo que tratan es de establecer su hegemonía sobre los demás. Eso es así como funciona. Entonces, ¿qué sucede? Miren, después de la Segunda Guerra Mundial apareció lo que se llamó la Guerra Fría. Sigue el mundo dividido, ¿no? Pero la Guerra Fría se acaba en la década de los 80s. Aparece esa perestroika de Gorbachev y cambia la cuestión del comunismo. Se dan cuenta que el comunismo no funcionó, ¿verdad? Y que lo que quedó fue un capitalismo. Bueno, se acaba la Guerra Fría y entonces entra una etapa que se llamó la globalización, donde se supone, bueno, ya todos somos vecinos del mundo, vamos a tratar de que caminen de una sola sentido y demás, y todos pensamos que esa globalización iba a ser ya para siempre, pero ¿qué creen que no fue? O sea, después, apenas esta década, después del 2000, las cosas cambiaron. ¿Y sabe cuándo cambiaron? Cambiaron cuando tiran las Torres Gemelas en Nueva York. Ajá, porque Estados Unidos tenía un sentido de seguridad dentro de su territorio
Y cuando tiran las Torres Gemelas, entra una etapa de desconfianza acerca del mundo. Fue el primer evento terrorista dentro de su país, fue una cosa tan tremenda. Pero eso cambió el sentir de la cabeza del mundo con los demás países, ¿verdad? Y el hecho es que las cosas cambiaron y esa globalización empezó a ir para atrás. Porque también, ¿qué pasó con Gran Bretaña? También quiso salirse de la alianza que habían hecho con los europeos. O sea, empezó a haber una división dentro de esa globalización. Pero esto que te platico es porque lo que está pasando ahora, después de esta pandemia, va a seguir trayendo acomodos. Ajá. Dentro de los acomodos que están sucediendo y que salen, son cosas tan rápidas, hermanos, que es increíble. Yo nunca había visto que en el mundo hubiera cambios tan radicales de un día para otro. O sea, lo que hace 8 días platicamos, hoy lo platicamos con cosas añadidas y aumentadas. Hoy, por ejemplo, esta semana que pasó, se cayó el precio del petróleo hasta que dicen que prácticamente tenían que pagar porque se llevaron el petróleo. El petróleo de Estados Unidos y el petróleo de México. Eso la semana pasada no existía. La semana pasada era así como que habían tenido ese acuerdo entre la OPEP, donde todo el mundo había acordado que iban a reducir la producción de petróleo y pensaron que se había acabado el tema del petróleo y sin embargo no fue así. Esta semana volvió a aparecer este traspié que tuvo Estados Unidos, porque aquí entre nos, en este asunto de la pandemia y del reacomodamiento mundial, pues todos los países están atendiendo sus circunstancias, pero también están tratando de patear por abajo de la mesa a Estados Unidos. O sea, porque el petróleo fue un asunto que gestaron entre los rusos y los árabes, precisamente para ponerle el pie a Estados Unidos. Por otro lado, China tiene un asunto, un conflicto con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo ha querido agarrar de rival. O sea, antes eran muy aliados, muy cuatitos, y después ahora Estados Unidos se puso en contra de todo el mundo, ¿no? Ya ven que está de moda que le pone aranceles a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a hacer odioso para el mundo. Entonces, el mundo sabe qué sucede ahora. Se están aprovechando de esta pandemia para, sabe que quitarse la carga de lo que es Estados Unidos sobre ellos. Pero esto es profético. Porque van a ver, aquí la Biblia habla de los dedos de los pies de esta imagen, y está hablando de 10 dedos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a hacer 10 grupos, ¿verdad?, de poder en el mundo. Y esos 10 grupos de poder son lo que se va a llamar el nuevo orden mundial. O sea, es el orden que existe, pero corregido, de forma de que queden nada más 10 cabezas. No se van a mezclar, porque sería muy difícil ahorita que tú dijeras que va a salir otro país que va a ser la cabeza del mundo. No, van a ser 10 que se van a mencionar como parejos, y dentro de esos 10 va a salir uno que va a ser el anticristo. Ahora, esto ya está funcionando. Sucede que en los 80 nosotros decíamos que el anticristo iba a venir, o más bien nos enseñaron, no lo decíamos, nos enseñaron, porque nosotros éramos recién convertidos y no sabíamos del tema, pero a nosotros nos enseñaron que venía del mercado común europeo, porque eran 10. Pero la verdad es que no es cierto. O sea, te voy a decir por qué. Porque cuando hablas de 10 dedos, cuando hablas de una cabeza de 10 organismos del mundo, el mundo tiene muchas cosas que involucran el manejo de un mundo. O sea, hablas de cosas de tema de la salud, por ejemplo, ese es un tema. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Que se va a organizar una sola, un centro de salud universal, o sea, donde se va a manejar a través de la tecnología. Hay algo que se llama el Big Data, que no es muy, no sé qué tan conocido sea ese tema del Big Data, pues, pero es tener toda la información de una persona, y toda la información de costumbres, su estado de salud, cuánto gana, cuánto gasta, cuánto paga de impuestos,
a quién visita, quiénes son sus amigos, de qué cosa platica, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, qué come. O sea, toda la información, ¿verdad? Se llama Big Data. Ajá, o por ahí se va a ir por ese lado del Big Data. Y se va a manejar a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Que es procesar toda esa información. Van a meter la salud, ¿verdad? En este tiempo que viene, como un pretexto para tener toda la información de las personas, ¿verdad? Y eso ya es lo que aplica en la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla acerca de que nadie va a poder comprar y vender si no tiene la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia va más allá del código de barras, va más allá del código de los que hoy están manejando. O sea, es toda la información de las personas. Ajá. Por eso, la institución gubernamental que va a organizar el mundo va a tener todos los datos de todo el mundo. Ese es el plan del anticristo y eso es lo que va a hacer. Ajá. Pero tú no te preocupes porque el rapto viene antes de que esto suceda. Entonces así lo importante de este asunto es que nuestra relación con Dios esté suficiente para que cuando Él venga tú y yo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Y hay que predicar para que la gente se quede en los menos posibles, para que el Señor salve a todos los que puedan ser salvos. Porque después van a ser salvos, pero va a ser a través de sufrimiento, van a estar a merced de lo que esta persona del anticristo va a hacer. Ajá. Entonces, fíjate, hay un sentido de la salud que se va a quedar universal después de que pase esta pandemia. Ajá. ¿Qué otra cosa va a pasar? Va a haber una educación global. Este asunto de la educación global ya empezó desde el año pasado. ¿Cómo sucedió? ¿Sabes quién fue el que está promoviendo este asunto de la educación global? Es el Papa Francisco. El año pasado tuvo una reunión en Abu Dhabi. Tú lo puedes ver en la página del Vaticano. O sea, no es algo que esté oculto, es algo que está completamente público. En la página del Vaticano te vas a meter y buscas visita del Papa a Abu Dhabi del año pasado. Y te vas a dar cuenta que el tema fue un evento, porque usted sabe que cuando el Papa va a un país es todo un embajador que tiene un arrastre tremendo en ese país. Bueno, ahí en Abu Dhabi le hicieron exactamente unas ceremonias increíbles y entonces él fue con el gran emir, no me acuerdo su nombre, pero fue y lo abrazó y lo besó sucede que lo que él platicó fue que establecer educación fueron los principios para la educación mundial. Ajá. Ahí empezó a trabajar con él. Ahora, ellos son musulmanes. Los musulmanes son la religión más grande, es más grande que el catolicismo. O sea, hay 1.8 millones de musulmanes y hay 1.6 millones de católicos. Ya si juntas cristianos protestantes con cristianos católicos, son 2.5 millones de cristianos. Entonces es más, pero si hablas de la religión católica y la religión musulmana, son más musulmanes que católicos. Pero imagínate la apertura, cómo le hizo para que los musulmanes, ¿verdad?, recibieran al catolicismo así. Bueno, porque están trabajando esta agenda. Ahora, apenas hace 3 meses o 2 meses, algo así, el Papa igual puso una convocatoria mundial, igual está en la página del Vaticano, es información pública, donde él está diciendo que está convocando a todos los gobiernos y a todos los involucrados dentro de la educación para que el 20 de mayo de este año, 2020, el 14 de mayo, se hiciera una cumbre mundial donde se establecieran los lineamientos para un nuevo humanismo, le llaman. Ajá. Y él dice, si tú quieres educar a un niño, necesitas una aldea, que fue una frase que tomó de un pueblo africano. Si quieres educar a un niño, necesitas una aldea. Y dice, nuestro mundo es la aldea, necesitamos educar a todos los niños para que todos estén educados bajo la misma filosofía del humanismo. Bueno, ese ya está sobre la mesa. Ahora que pasó lo de la pandemia, tal vez lo hagan vía internet. No sé si lo vayan a hacer o no, no sé cuál sea la cosa, pero lo que sí te estoy diciendo es que
los mecanismos están trabajando en favor de que funcionen estas alianzas de estos 10 miembros mundiales. La seguridad se va a hacer global. Esos van a ser los temas que se van a empezar a manejar en los días que vienen, en los meses que vienen. Y esto está escrito, ¿verdad? Simplemente uno ve las cosas que están pasando y dices, se está cumpliendo la palabra del Señor y son los tiempos que estamos viviendo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que vivir la fe del Hijo de Dios. Nosotros somos... ¿Por qué el diablo no acaba de hacer lo que él quiere? Porque está el Espíritu Santo aquí y porque el Espíritu Santo está haciendo su obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Verdad? Hacer la voluntad de Dios en la tierra. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de establecer la voluntad de Dios en la tierra. Afírmate más en las cosas del Señor, busca su rostro, sírvele, habla las cosas que Dios quiere que hables, llénate de fe, llénate de esperanza, ¿verdad? No vivas preocupado como vive todo el mundo en esta tierra ahorita, ¿por qué va a pasar? Porque efectivamente las cosas cambiaron y efectivamente hay más, es mucho más complicado el mundo que hace un mes, hace mes y medio. ¿Cómo cambió el mundo? ¿Verdad? Cambió cuando los chinos descubrieron los primeros enfermos de este virus, ¿verdad? Fue en diciembre cuando comenzó. Hoy estamos terminando abril, ¿verdad? Y en unos cuantos meses el mundo está completamente diferente. Pero lo único que no cambia es la palabra de Dios, son las promesas de Dios, es la fidelidad de Dios. Y lo que no debe de cambiar de nosotros es nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Él es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestra provisión, Él es la fuente de nuestra esperanza, Él es la fuente de nuestras ideas. Tú vas a salir adelante, por supuesto que vas a salir adelante, porque Dios te da sabiduría del Espíritu Santo, porque Dios te da sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú eres la luz en las tinieblas, y si el diablo no ha hecho todo lo que ha querido y no lo puede hacer, es porque estás tú y porque estoy yo en esta tierra. Así de que, anímate, ¿verdad? Hay que tener esperanza, hay que tener expectativa por la obra de Dios en esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, te socorra y sustente toda necesidad que puedas tener emocional o material. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.